La energía cinética es aquella energía que poseen los cuerpos que se encuentran en el movimiento, aquellos cuerpos que se encuentran en el viento, sobre las olas del mar, en un río, en una cascada, algún cuerpo que esté cayendo sobre alguna pendiente, como puede ser una montaña. La energía cinética tiene como fórmula la siguiente: un medio por masa por la velocidad al cuadrado. Fíjense en esto, ¿no? Cómo se relaciona esta energía con los cuerpos de movimiento. Tiene que tener esta característica la fórmula, que lleva velocidad, porque un cuerpo que está en movimiento tiene una velocidad. Es decir, que cuenta con una distancia recorrida en un tiempo determinado. Cuando nosotros tengamos que identificar en un problema estos datos para poder hacer un ejercicio, tenemos que tener en cuenta que la masa se va a encontrar en la unidad kilogramos y la velocidad la vamos a encontrar en metros sobre segundo. Entonces, energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. No nos olvidemos esto. ¿Qué significa velocidad al cuadrado? Que cuando yo realice el cálculo voy a tener que multiplicar 2 veces la velocidad. Ahora vamos a ver un ejercicio igualmente para ponernos más o menos en sintonía sobre el tema. Y para recordar la actividad anterior, la unidad de energía habíamos dicho que era el joule, que se representaba con la letra J. Vamos a ir a un ejercicio, a un ejemplo. Un vagón de tren de 9.500 kilogramos de masa alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundos. ¿Cuál será la energía cinética del vagón del tren? Bien, vamos a poner acá al costadito la fórmula. Energía cinética era un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si yo en mi calculadora no sé poner un medio, puedo poner 0,5, ¿sí? Que es lo mismo, es la mitad de 1. Y ahora vamos a identificar los datos que me da el problema. ¿Qué datos tengo que encontrar? Masa y velocidad para poder hallar la energía cinética. Un vagón de tren de 9.500 kilogramos de masa. Ahí me da un valor, el 9.500. ¿Qué dato es? La masa. 9.500 kilogramos. Alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo. Ahí me está dando el otro valor. La velocidad. 40 metros sobre segundo. Una vez que tengo estos valores, puedo reemplazarlos en la fórmula, porque el 1 medio es un valor que ya lo tengo. La masa me la da y la velocidad también. Energía cinética va a ser igual a 1 medio por la masa, que es 9.500 kilogramos, por la velocidad, 40 metros sobre segundo. Pero no me tengo que olvidar que la velocidad iba al cuadrado. Es decir, que este número va a estar al cuadrado. Yo cuando realice la cuenta voy a tener que hacer 0,5 por 9.500 por 40 por 40, ¿sí? 2 veces 40, porque es una potencia, está elevado a una potencia cuadrada, es decir, que lo tengo que multiplicar 2 veces. Voy a agarrar la calculadora. Vamos a hacer 0,5 por
9.500. Al 9.500 no le pongo el punto. Por 40 por 40. Igual. Y me da 7.600.000. Entonces, energía cinética es igual a 7.600.000. Y tengo que poner la unidad. ¿En qué unidad dije que iba a ir la energía cinética? En la unidad Joule, ¿sí? Ya con la J es suficiente. Entonces, este ejercicio ya está resuelto. Primer paso, ¿qué hice? Me copié la fórmula al lado para poder recordarla. Segundo paso fue identificar el valor de masa y de velocidad en el problema para poder aplicarlo en la fórmula. Y tercer paso, escribir la fórmula pero con los valores ya reemplazados. 1/2 por la masa, que era 9.500, por la velocidad al cuadrado. Veamos otro ejemplo. El segundo ejemplo del práctico. Un carrito de 0,51 kilogramos se desplaza por una montaña de 3 metros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la energía cinética del carrito? Me está diciendo que un carrito se está desplazando por una montaña, está bajando por una montaña de una altura de 3 metros y que tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos. Bien, a ver, primer paso. Primer paso dijimos que para no olvidarnos y hasta que nos acostumbremos o hasta que la recordemos, vamos a copiar la fórmula. 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Segundo paso, identificar en el problema cuáles son los datos. Un carrito de 0,51 kilogramos. 0,51 kilogramos. Kilogramos representa masa. Entonces ya tengo el valor de la masa. Masa 0,51 kilogramos. Se desplaza por una montaña de 3 metros a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Acá tengo el segundo dato que necesito. La velocidad, 20 metros sobre segundos. ¿Me sirve este dato de la altura, que está a 3 metros? No. ¿Por qué? Porque la masa ya la tengo y la velocidad también. Es decir, que en este ejercicio la altura no la necesito. Primer paso, copiamos la fórmula. Segundo, buscamos los datos en el problema. Tercer paso, vamos a reemplazar en la fórmula los datos del problema. La energía cinética es igual a 1/2 por la masa, 0,51 kilogramos, por la velocidad, que es 20 metros sobre segundo. No me tengo que olvidar de ponerla al cuadrado, ¿sí? Le ponemos paréntesis y le ponemos un 2 del cuadrado, de potencia al cuadrado. Cuando lo resolvemos con la calculadora, el 1/2, recuerden que puedo ponerlo como 0,5. Entonces me va a quedar 0,5 por 0,51 por 20 por 20, ¿sí? 2 veces 20. 0,5 por 0,51 por 20 por 20. Igual 102. La energía cinética es igual a 102 y la unidad era el Joule, ¿sí? Era la J.
Entonces, ¿cuál es la energía cinética del carrito? De este carrito que está desplazándose por una pendiente, que se está moviendo, está en bajada, ¿sí? En una montaña. Bueno, la energía cinética de este carrito es 102 joules. Lo mismo vamos a realizar con los otros problemas que les voy a dar. Los primeros 5 problemas, 2 de los cuales son estos, son para utilizar esto. La energía potencial es aquella energía que los cuerpos tienen almacenada y que en cualquier momento pueden producir cambios en otros cuerpos. Recordemos que la energía potencial estaba relacionada con los cuerpos que se encontraban en reposo, quietos, y que se encontraban también a cierta altura. En la fórmula de energía potencial encontramos a la masa, cuya unidad de medida es el kilogramo. Encontramos al valor de la gravedad. Cada vez que tengamos un ejercicio de energía potencial, vamos a considerar que estamos en el planeta Tierra. Por lo tanto, el valor de la gravedad va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre vamos a usar este dato. Y altura. Este es el valor altura. Altura se representa con la letra H y se mide en metros. Entonces tenemos en la fórmula de la energía potencial, va a ser metro por gravedad por altura. La energía potencial la vamos a obtener en joule. Se representaba con la letra J. Una maceta cae de un departamento que se encuentra a 107 metros de altura. Si la maceta tiene 5 kilogramos de masa, ¿cuál será su energía potencial? Fíjense en que, a diferencia de los otros problemas, acá nos encontramos con diferentes datos. Vamos a copiar la fórmula de la energía potencial. Tenemos que la energía potencial era igual a la masa por la gravedad por la altura. Por lo tanto, en el problema lo que tengo que identificar sería el valor de la masa y el valor de la altura, porque el valor de la gravedad dije que íbamos a usar el de la Tierra, que era 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a leerlo de nuevo para identificar el dato masa y altura. Una maceta cae de un departamento que se encuentra a 107 metros de altura. Acá, 107 metros. Este sería el valor de la altura. Altura, 107 metros. Si la maceta tiene 5 kilogramos de masa, entonces tengo el otro dato. 5 kilogramos, la masa. ¿Cuál será su energía potencial? Teniendo estos datos, masa y altura, puedo calcular la energía potencial. Energía potencial va a ser igual al valor de la masa, 5 kilogramos, por el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que era 107 metros. Busco la calculadora y vamos a hacer todo multiplicación. 5 por 9,8 por 107 igual 5.243 y la unidad de medida 5.243
243. Calcular la energía potencial que posee un niño de 43 kilogramos que cae desde una hamaca de 1,5 metros de altura. Bueno, voy a copiar la fórmula. Energía potencial es masa por gravedad por altura. Dijimos que la gravedad ya la tenemos, que era 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tengo que reconocer en el problema los valores de masa y altura. Calcular la energía potencial que posee un niño de 43 kilogramos. Acá el kilogramos me está marcando que es la masa. Entonces, masa, 43 kilogramos, que cae desde una hamaca de 1,5 metros de altura. Altura, 1,5 metros. Tengo el valor de la masa y el valor de la altura. Por lo tanto, puedo reemplazarlo en la fórmula para poder hallar la energía potencial. La energía potencial va a ser igual a la masa, que es 43 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que es 1,5 metros. Busco la calculadora y las cuentas que debería hacer son multiplicaciones. 43 por 9,8 por 1,5. 43 por 9,8 por 1,5. 632,1. Y la unidad de medida de la energía potencial, el joule. ¿Cómo sé cuando tengo problemas de energía potencial o de cinética? ¿Cómo los puedo identificar? Los identifico a partir de los datos que me da. Si el problema me da un dato de velocidad, ¿sí?, voy a tener que utilizar la energía cinética, porque la energía cinética tenía como dato la velocidad. Pero si me da como dato el problema una altura, voy a tener que usar la fórmula de la energía potencial.